Bueno, en un sentido más amplio, ¿no? No solo de manera particular, la radiación es la emisión, también la propagación y la transferencia de energía en cualquier medio mediante forma de ondas electromagnéticas o partículas. Es decir, es la forma... Inge- ¿Aló? ¿Qué? Disculpe, creo que está teniendo problemas con su micrófono porque hay bastante interferencia. Ya, a ver, un segundito. Ahí tal vez se escucha mejor. Sí, ya está bien. Ya, gracias. Bien, como les comentaba, ¿no? La radiación es la emisión, es la propagación y la transmisión de energía en cualquier medio, en forma de ondas electromagnéticas o también puede ser en forma de partículas. Entonces, esta energía se mueve de un lugar al otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, radiación que nosotros tenemos diariamente proveniente de la luz del sol. El calor también, el sonido también nos puede dar este efecto de ondas electromagnéticas, se dispersan en forma de ondas. Entonces, bien, ¿ustedes conocen o recuerdan que de las ondas nosotros estudiábamos, o de la radiación estudiábamos principalmente la energía, la longitud de onda, la frecuencia, ¿verdad? Entonces, dependiendo, principalmente hablemos ahora de la energía. Principalmente, si esta energía es lo suficientemente grande, puede tener afectaciones diferentes en la salud de las personas. Y hay otro tipo de radiación en cual esta energía no es lo suficientemente grande, entonces no causaría afectaciones, ¿verdad? Por ejemplo, se han de ver, actualmente estamos rodeados de radiación, ¿no? Tenemos las torres eléctricas, antenas, nuestros dispositivos móviles, algunos usamos los hornos de microondas, el GPS, la luz solar principalmente también, pero los primeros que les mencioné tienen un tipo de energía que no afecta, ¿no? A los organismos. Y aproximadamente, vamos a la siguiente diapositiva, y tenemos, ¿no? Y del espectro visible en adelante, nosotros tenemos algo llamado como radiación ionizante. Entonces, ¿qué, qué definición darían ustedes a esto? A ver, vamos con Kadir López. La radiación ionizante y no ionizante. ¿Qué definición das? Ya, profe, la radiación y no ionizante sería, a pesar de que tiene gran cantidad de energía, no afecta a los organismos, como usted lo mencionó anteriormente. En cambio, la ionizante sí afectaría, aquí en este rango estaría los rayos gamma. Entonces, en estos niveles muy altos de energía, destruyen el tejido celular de los organismos. Eso sería. Ya, muchas gracias. Perfecto, ¿no? Entonces, añadiendo a lo que nos comentaba el compañero, la radiación no ionizante son aquellas que no tienen la suficiente energía como para romper enlaces que unen a los átomos. ¿De acuerdo? Entonces ya vemos los ejemplos en pantalla. En cambio, las ionizantes van a tener la energía suficiente para producir que estos átomos puedan romper esos enlaces. Entonces, al momento de desplazar átomos, nosotros decimos que se crean iones, ¿verdad? Entonces, esto principalmente se afecta a nivel celular. A nivel celular, la radiación ionizante desplaza estos átomos. Entonces, esto se ve afectado en las células, principalmente lo que es el ADN y el ARN. Entonces, se sitúa esto en los cromosomas. De esa manera daña la funcionalidad que tiene la célula normal. Al tener una célula dañada, ustedes saben que las células se replican, ¿no? Se reproducen. Estamos replicando células dañadas. Entonces ya tenemos una cadena de células que no van a trabajar de la manera adecuada. Nosotros, ¿cómo vemos reflejado esto? Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, tomemos como ejemplo la radiación del sol, ¿no? Al momento de estar sobreexpuestos ya hay las quemaduras, enrojecimiento en la piel, ardor, algunos que nos hemos ido a la playa, a veces la afectación en la piel es tan grande que nos comenzamos a pelar, como se dice, ¿no?
pero ya se ven las afectaciones en la célula. Ahora bien, a nivel de radiación ionizante, como les digo, esta afectación tiene mucha incidencia en los cromosomas. Entonces, al no tener una célula correctamente funcional, reproducimos esta célula y vemos tejidos, vemos llagas que ya no son adecuadas, ¿no? Vemos enrojecimientos muy grandes y la reproducción de este tipo de células puede darnos un cáncer eventualmente. Ustedes saben que el cáncer es la reproducción de células dañadas, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado al trabajar con este tipo de radiación, principalmente. Obviamente ya hay los controles de las diferentes entidades estatales, de los diferentes normativos que nos dan el procedimiento adecuado de cómo trabajar con este tipo de radiación. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en este caso solo vamos a hablar de los rayos X y de los rayos gamma. Ya. En cambio, las emisiones se les llama emisiones alfa y emisiones beta. Suelen ir asociadas con la emisión gamma. Es decir, que las radiaciones gamma suelen tener su origen en un núcleo, ¿verdad? Que este núcleo es excitado. Todo el momento de excitarse este núcleo emite partículas alfa o beta. ¿De acuerdo? Y los rayos X, en cambio, nosotros los generamos mediante fuentes. Entonces aquí ya podemos ver que estos dos tipos de radiación tienen diferentes orígenes. Los rayos X nosotros somos los responsables, los recreamos mediante el uso de algún equipo. En cambio, los rayos gamma los podemos encontrar de manera natural mediante fuentes radioactivas. ¿De acuerdo? Ya, aquí podemos ver que nosotros tenemos una incidencia en radiación día a día en nuestras labores. A esto se lo conoce como una dosis de radiación natural. Nuestras principales fuentes de radiación natural es por radiación cósmica, ¿no? Seguido de átomos de radón, por ejemplo, la radiación terrestre, etcétera, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar expuestos a radiación siempre. Se dice que anualmente, en promedio, nosotros percibimos 2.4 milisieverts de radiación, que es una cantidad que no afecta de manera negativa a nuestro funcionamiento, ¿no? Entonces eso es importante recalcar, que la radiación siempre va a estar presente, como les mencionaba, por medio del sol, de dispositivos electrónicos, etcétera, ¿no? Ahora bien, vamos directamente a hablar sobre cómo funciona la radiografía, industrial en este caso. La radiografía viene a ser un método de ensayo nuevamente no destructivo, basado en el principio de la transmisión o absorción de radiación preferencial. Entonces, veamos lo que tenemos en la imagen. En la imagen nosotros tenemos una fuente de radiación. Esta fuente puede ser, hablemos especialmente de nuestro caso, ¿no? Rayos X o rayos gamma. Esta fuente va a generar un haz. Entonces, este es el haz de radiación. Aquí tenemos nuestro elemento a ser testeado, obviamente con una imperfección, que es lo que queremos examinar a nivel industrial. En esta parte de acá abajo nosotros colocaremos una película en donde se va a registrar permanentemente lo que se tome de la muestra de aquí. Entonces, para tener aquí un registro permanente, va a ser necesario recordar o aprender conceptos, como por ejemplo la relación que hay entre la radiación y el espesor, la radiación y el contraste en las películas, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan, muchas veces nos hemos hecho radiaciones a nivel médico. Entonces, en una radiación, en una tomografía, en unos rayos X, por ejemplo, de nivel de traumatología, nosotros vemos una película con zonas blancas y zonas más oscuras. En este caso, ¿de qué color son los huesos, por ejemplo? ¿De qué color vemos los huesos en estas placas radiográficas que nosotros hemos visto alguna vez? De color blanco. De color blanco, ¿verdad? Entonces ya, ¿qué nos dice esto?
que las áreas de espesor reducido o de menor densidad transmiten más. En consecuencia, van a absorber menos radiación. Entonces, la radiación que pasa a través del objeto forma una imagen contrastante en la película. En este caso, el hueso tiene una mayor densidad que el tejido orgánico, como la piel, ¿verdad? Entonces, como tiene una mayor densidad, va a tener esta coloración blanca. Entonces, las áreas de alta transmisión de radiación son de baja absorción. Entonces, al ser de baja absorción, en las películas vemos como color negro, las de alta transmisión. En cambio, por ejemplo, con los huesos que estamos hablando, son zonas de baja transmisión de radiación. Entonces, por tanto, tienen una alta absorción. Entonces, en las películas se verán reveladas como áreas blancas. ¿Ok? Entonces, es importante conocer eso. Por ejemplo, ahora bien, haciendo una analogía a lo que nosotros vemos en radiografía industrial, ensayado a soldadura, ¿no? Por ejemplo, las discontinuidades normalmente son cavidades. Las cavidades son fisuras, socavaduras, mordeduras, falta de penetración, falta de fusión. Entonces son zonas donde el material no está presente, una zona hueca prácticamente. Entonces aquí, ¿de qué color veríamos estas zonas? En nuestra película, ¿de color blanco o de color negro? Negro. Negro, ¿verdad? No hay densidad ahí. Bueno, la densidad del aire, que es súper baja en relación al metal. Entonces, por eso veríamos estas zonas de color negro. Ahora, por ejemplo, si hay inclusiones de otros materiales que sean más densos que el metal base, por ejemplo. ¿De qué color veríamos estas inclusiones que sean más densas? Podemos ver como puntos blancos. Entonces, también son algún tipo de discontinuidad, dependiendo de la norma que nos vamos a dirigir, ¿no es cierto? Entonces, ahora acabamos de ver que nosotros no podemos radiar con las mismas configuraciones a un ser humano que a una placa metálica, ¿verdad? Entonces, a esto lo vamos a ver en los videos, pero estos cálculos ya son un poquito más de la materia de ensayos, ¿no? Pero vale conocer qué son los parámetros que nosotros vamos a tomar en cuenta para hacer radiaciones. Por ejemplo, aquí configuramos voltaje, amperaje, tiempo de exposición. Entonces, obviamente, a las personas los van a aplicar un menor voltaje, un menor amperaje, un corto tiempo de exposición. A diferencia que en metales, ¿no? Cuyo amperaje y voltaje va a ser más elevado. Sin embargo, el tiempo de exposición también es corto, es algo instantáneo lo que se ve. ¿De acuerdo? Ya. Ahora también hablemos, aprovechando la imagen, por ejemplo, de la radiación gamma, que es el otro tipo de radiación industrial que nosotros utilizamos. Para hacer uso de la radiación gamma, nosotros hemos escuchado tal vez de fuentes radioactivas. ¿Han escuchado alguna vez de eso? ¿De qué fuentes has escuchado? Bueno, para generación eléctrica, fuentes de plutonio, de uranio y sus isótopos. Ya, perfecto. Pues ahí nos da un tipo de energía, ¿no? Pero para inspección, en este caso de control de calidad, nosotros vamos a hacer uso de fuentes radioactivas. Por ejemplo, el iridio 192, el cesio 137 o el cobalto 60. Entonces, el numerito que estamos diciendo a continuación son los isótopos, ¿no? De estos elementos. Entonces, ¿cómo funcionan los rayos gamma? Prácticamente es la desintegración de los materiales radioactivos. Entonces, al existir una desintegración, esto ocurre siempre, siempre va a haber esta desintegración en el lapso del tiempo. Entonces, por eso que en esta desintegración, la energía que emana esta fuente va a tender a decrecer a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, una fuente que nosotros utilizamos para ensayos no destructivos puede durar mínimo unos 10 años.
hasta máximo unos 30 años, dependiendo del elemento, ¿no? Entonces, luego de los 30 años o de los 10 años, esta fuente va a seguir irradiando, pero la energía con la que irradia va a ser menor a la necesaria para obtener unas películas de alta calidad. ¿De acuerdo? Entonces lo que se hace es, se carga otra vez a esta fuente o ya se da de baja el elemento. Obviamente siempre siguiendo los protocolos de seguridad, ¿no? Ya. Estas fuentes de rayos gamma, como les digo, emite constantemente. Entonces por eso que siempre deben estar en un contenedor de almacenamiento. Entonces este contenedor va a ser conocido como una cámara gamma. Ahora vamos a ver si recordamos los materiales, ¿no? ¿Qué material ustedes conocen que tiene una muy alta densidad? El plomo. Exacto, el plomo es uno de los materiales más densos que puede existir. Entonces, estos valores es importante que tengan en cuenta, ¿no? Así como en la práctica de la anterior semana de MT. ¿Se acuerdan que les di un listado de materiales que podrían ser ensayados con MT? Entonces, siempre es importante tener una listita para ámbitos prácticos, ¿no? Ahora, por ejemplo, de densidades. Aproximadamente el plomo tiene una densidad de entre 11 y 12 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, el acero, ¿qué densidad tiene aproximadamente? Alex Kinga, por ejemplo. ¿Quién me escucha, Inge? El acero, ¿qué densidades maneja? Si no me equivoco, es 7.850 kilogramos sobre el metro cúbico, que sería aproximadamente, ¿cuál sería el cálculo? Ok. Bien, el acero tiene aproximadamente, dependiendo, ¿no? El tipo de aleación que sea, entre 7,3 a 7,9. Entonces el plomo tenía de 11 a 2. Pues vemos que es menos denso. El aluminio de igual manera tiene entre unos 2,4 a 2,8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces es importante que conozcan estos valores, ¿no? Más que nada para niveles prácticos en las pasantías o en la vida profesional. Siempre es importante conocer estos datos para tener un rango, por ejemplo, en fundición. Si ustedes recuerdan, el aluminio, ¿a qué temperatura se funde, Juan José? El aluminio, no sé, a unos 900 grados. Si ven, entonces esos datos son importantes que sepan. Ustedes ya van a la práctica, tal vez algunos ya están haciendo pasantías en alguna industria, no solo haciendo pasantías en escritorio. Bueno, ahorita así, ¿no? Pero cuando ya puedan ir a alguna industria, esos datos les van a servir, muchachos, tengan en cuenta, antes que fórmulas. Eh, por ejemplo, el aluminio, miren, es a 660, el compañero dijo 900. Entonces prácticamente unos 240 grados de diferencia, que es bastante, ¿no? Entonces estos datos tengan en cuenta, ¿no? No solo en soldadura, sino en diferentes... Estos aspectos son importantes para la aplicabilidad, ¿no? Ya. Entonces, bueno, aquí vemos que el plomo tiene una densidad entre 11 y 12. Entonces, esta alta densidad, ¿qué significa? Que hay mayor cantidad de átomos concentrados en una área. Entonces, por eso que impide el paso de la radiación. Por eso, estas cámaras gamma normalmente son hechas con paredes de plomo, con carcasas de plomo o de aceros muy densos. Importante conocer eso, ¿no? Por eso en las radiografías médicas ustedes han de haber visto esos chalecos de plomo que utilizan las personas, los delantales de plomo también, ¿no? Listo. Bien, resumiendo, y ustedes ya saben de consulta, ¿no? Eso ya tienen que saber bien, pero resumiendo cómo se generan los rayos X, estos son fabricados artificialmente, ¿no? Se producen cuando los electrones viajan a altas velocidades y chocan con la materia.
Ya, esto se produce por la conversión de la energía eléctrica en radiación X. Esto pasa en un tubo de vacío. Se pasa la corriente, una corriente baja a través de un filamento incandescente para producir electrones. Entonces aplicamos altos voltajes entre este filamento y el metal, que va a acelerar los electrones a través de una diferencia de potencial. Entonces la acción de un flujo de electrones que golpea contra un objeto es lo que produce los rayos X. Entonces, aquí es importante algo. Por ejemplo, ustedes no sé si conocen o tal vez de algún momento vieron el búnker, el pequeño búnker que tenemos en el laboratorio de ensayos. Ya, si nosotros ya tenemos nuestra tubería, prendemos la máquina, radiamos, apagamos, ¿es seguro que inmediatamente yo ingrese a la habitación a verificar la tubería, a quitar la tubería, lo que sea, ¿no? ¿Es seguro ingresar apenas apago el equipo? ¿Sí o no? ¿Y No, por qué? no es seguro porque los niveles de radiación que presenta el material después de ensayado son altos y al ser altos afectan al organismo. Siendo así, hay que esperar un tiempo prudente hasta que la radiación se esparza o desaparezca. ¿Ya todos concuerdan? ¿Alguien que discrepe? Ya, aquí hay que aclarar una cosa, ¿no? Ya, como esta radiación se produce de manera artificial, solo se produce cuando se aplica el voltaje en este tubo, ¿no? Entonces, cuando yo quito el flujo de energía eléctrica, ya no va a haber radiación. Entonces, no nos queda en este caso una radiación remanente. Entonces, sí es seguro ingresar en los rayos X, ojo, en los rayos X, porque es una fuente artificial. No a diferencia de la radiación gamma, que va a estar emanando constantemente. O sea, siempre hay que tener mayor cuidado. Entonces, en radiación X sí pueden ustedes ingresar luego de que ya se ha cortado la fuente de energía, ¿no? Obviamente para esto hay protocolos. Primeramente ustedes ya van a ver en los videos, no pueden pasar desde una franja de seguridad. Entonces, desde esa franja están ustedes. Ya no hay radiación, ¿no? O hay una radiación menor. De la franja hacia adelante, hacia el equipo, solo estamos del personal autorizado, las personas que tenemos la licencia de operación. Entonces, para verificar todo lo que te estoy hablando, no es solo, bueno, obviamente la teoría te dice eso, pero también usamos recursos, por ejemplo, unos Gauger-Miller, que te mide, así como vimos en la práctica anterior, ¿no? Para ver el magnetismo residual. Aquí tenemos un equipo para ver una radiación residual que puede existir en el medio ambiente. Obviamente tiene que darte valores de cero siempre, ¿no? Pero obviamente siempre se va a medir. No está por demás. Puede que el elemento, que la consola en este caso, pónganse que es eléctrica, ¿no? Electrónica, tenga un fallo, un cortocircuito, algo y esté transmitiendo energía, a pesar de que está apagado. Entonces, todas esas consideraciones se tienen en cuenta y se verifica con estos medidores. Pero sí se puede ingresar, ¿no? Obviamente, si están autorizados, ¿no? En radiación gamma es todo lo contrario. Solo el personal autorizado y siempre va a estar emitiendo, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Ya, algo adicional, creo que no. Ya vamos con la siguiente diapositiva, ¿no? Ah, aquí es, bueno, ya con la siguiente les explico esto. Con esta más que nada, ¿no? Ya. Como ustedes conocen, ya, por ejemplo, el Sol. Ustedes todos sabemos que como estamos en el Ecuador, tenemos una radiación que impacta de manera más perpendicular, ¿no? Que a diferencia de los polos. Ya, lo mismo sucede aquí. Nosotros tenemos nuestro foco o nuestra fuente de radiación aquí. Y dependiendo de la posición del objeto que vayamos a radiar, tenemos aquí una penumbra. Si aquí tenemos, en este caso, la película con una inclinación, aquí ya no tenemos una circunferencia perfecta, tendremos una elipse
Aquí, por ejemplo, dos objetos tienen el mismo diámetro, ¿no? Pero se encuentran a diferente distancia y a diferente posición. ¿Qué es lo que veo yo aquí en la imagen? Puedo ver que este ocupa una mayor área que este, y veo una zona blanca. Esta zona blanca se debe a la alta densidad que manejamos. Ocupa un espacio. Entonces este mismo haz que ya se disipó aquí, viene acá. Entonces menor de energía, ¿no? Todo aquí se ve blanco. Entonces de esa manera nosotros podemos ver cómo es la incidencia de este haz de radiación en los diferentes objetos. Vemos que depende en este caso de la distancia, aparte de la intensidad de corriente y voltaje, ¿no? Depende de la distancia, del tiempo de exposición, la posición también, lo que nosotros vamos a observar en nuestra película. Esto nos sirve, esto es importante conocer, ¿no? Ya van a conocer los chicos que tomen la materia de ensayos, por ejemplo, van a conocer cómo hacer estos cálculos. Nosotros en esta práctica vamos a enfocarnos en análisis de las placas que ya están, pero siempre es importante, bueno, yo considero importante que sepan de dónde vienen esas placas, ¿no? Por eso les doy una explicación breve. Entonces, todo esto es importante considerar. Por ejemplo, en una tubería, digamos que aquí tenemos nuestra fuente, ¿no? Si nos sale, aquí tenemos una tubería. Ya, aquí tenemos un cordón y aquí tenemos otro cordón, ¿verdad? Y aquí tengo mi película. Si aquí está perpendicular, aquí tengo mi cordón. Seleccionemos. Ya, digamos que son líneas segmentadas, ¿ya? Aunque no salió tan segmentada. Ya, si está perpendicular, aquí voy a ver una línea, ¿no es cierto? Que es mi mismo cordón, pero solo veo una línea. En cambio acá, como ya está un poco más alejado, tengo mi haz incidente así, etcétera, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que veo? Aquí voy a ver, en cambio, ya no veo una línea, ya puedo ver una elipse, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta parte vendría a ser lo de acá arriba y estas zonas de aquí vendría a ser lo de acá abajo. Y es mi mismo cordón. Es mi misma tubería, el mismo cordón, que es en el eje transversal, ¿verdad? Entonces en tuberías lo que se hace es lo siguiente. Se coloca a mi fuente a un ángulo diferente. Para de esa manera yo ya examino todo el cordón, si se dan cuenta. Aquí ya tengo todo el cordón evaluado. Aquí solo tengo una línea que no me serviría. Entonces por eso es importante conocer estos ángulos de incidencia en la radiación, cómo hacer los cálculos, etcétera. ¿Sí vieron? La importancia, por ejemplo, en tuberías es muy importante, en bridas, en accesorios, etcétera, de conocer esto. ¿Verdad? Por ejemplo, en tubería también, cómo se irradia. Esto es principalmente con rayos gamma, ¿no? Digamos que esta es mi sección transversal. Aquí tengo mi... imaginemos que esto es circular, ¿ya? Lo que se hace también es... Aquí nosotros colocamos nuestra película. Obviamente va a estar circular. Y mi fuente de radiación en rayos gamma, todo solo por un haz, ¿no? Aquí tengo mi foco en la parte interna, entonces radia en forma radial, ¿no? Entonces ahora mi película va a estar solo aquí. Ahí en cambio me sirve para examinar secciones de tubería. Por ejemplo, de todo mi cordón que está alrededor del tubo, digamos que aquí veo fisuras. Entonces lo que se hace es seccionar, digamos 0 grados, sentido horario, ¿no? ¿Cuántos grados sería aquí? 90, 180, etcétera. Es una trazabilidad. 270, etcétera. Entonces el ingeniero sin baña dice que va a radiar solo de 0 a 90. Entonces ahí se van haciendo los mapeos, ¿no es cierto? Digamos que justo aquí, a 15 grados, encontró una discontinuidad. Entonces ya sabe dónde se encuentra, de la tubería,
etcétera, ¿no? Entonces, así para las diferentes secciones que nosotros queramos radiar, es importante conocer esta. ¿De acuerdo? Ya. De igual manera, en tubería nosotros podríamos colocar en esta forma. Pero si lo colocamos, digamos, mi haz está aquí, ¿no? De igual manera, acá solamente vería una elipse. Entonces, digamos, aquí está, la trazo así. Uy. La trazo así, ¿no? Entonces, este sería mis 0 grados. Acá vendría a ser mis 0 grados. 90 grados. Aquí vendría a ser 90 grados. Obviamente va a tener una distorsión, ¿no? Y así examino. Como ven, hay diferentes posibilidades de ubicación en tubería, más que nada. En placas es muy simple. En placas yo solo coloco mi placa, mi cordoncito, y lo mismo tengo acá, porque no hay oblicuidad, ¿no? No hay circunferencias. ¿De acuerdo? Todos esos detalles tienen que conocerlo más a fondo. Listo. A ver, si volvamos acá. Una vez que se ha definido la posición, se ha definido todas estas variables, la intensidad de corriente, el voltaje, la posición, el tiempo de exposición. Es importante verificar la calidad. ¿Cómo se verifica la calidad? Perdón. ¿Cómo se verifica la calidad en este caso? Mediante estos indicadores de calidad. Los indicadores de calidad vienen de dos maneras. Unas que son con un orificio y las otras que son tipo alambre. Las otras se les conoce como tipo cuñas y estos son tipo alambre. Los que más se utilizan son los tipo alambre. ¿En qué consiste? Nosotros, dependiendo del espesor que vayamos a radiar, vamos a venir a uno de estos indicadores, ¿no? Ya les voy a indicar cómo. Digamos que vamos a trabajar con el 1B. Todas estas son alambres de plomo. Estos alambres de plomo, la norma nos dice cuántos alambres se deben ver una vez radiado. Normalmente es esencial que se vean los 6 alambres, pero dependiendo, te puede decir que veas hasta el número 5, o sea, hasta acá. Ves 5 de los 6, ya tienes una película con una buena calidad, por ejemplo. Entonces así verificas la calidad de tu probeta. Entonces, como ven, los otros varían solamente en el diámetro del alambre. Estos indicadores de calidad van a ser utilizados conjuntamente con unas letritas de plomo que te van a servir para identificar la probeta, ¿de acuerdo? Ya, las discontinuidades que están por debajo de la superficie son detectadas fácilmente con este método, ya que tienen una diferente densidad. Estas discontinuidades pueden ser huecos, inclusiones metálicas, no metálicas, fisuras, faltas de fusión, etcétera, ¿no? De igual manera, hay las inclusiones no metálicas. Como les mencionaba, puede ser escoria, frecuentemente, desechos de electrodos que contienen revestimientos. Entonces, estas las vamos a ver de un color diferente, un color blanco normalmente, ¿no? ¿Alguna pregunta al respecto? Con nuestro ensayo de Bien, vamos a conocer el equipo que nosotros vamos a utilizar para las películas que tenemos del día de hoy. radiografía industrial. Primero vamos a conocer nuestro equipo, en este caso es un generador de rayos X. Aquí nosotros podemos ver la consola de comando con la cual se va a controlar el tiempo, el voltaje y el amperaje.
tenemos nuestro indicador de voltaje, nuestro indicador de amperaje, nuestro cronómetro y nuestros mandos para poder controlar el voltaje y el amperaje. Adicionalmente, nosotros tenemos una llave de seguridad con la cual vamos a poder encender el equipo. Si es que esta llave no se encuentra en contacto, no se va a poder encender el equipo. Si es que nosotros ingresamos la llave y ponemos en la posición para poder encender, vamos a poder trabajar. Adicionalmente, todo personal que va a trabajar con los equipos de rayos X o de gammagrafía siempre debe tener los permisos aprobados por la SCAN. Nosotros en el laboratorio tenemos aquí tienes el personal aprobado para poder trabajar con el equipo de rayos X, y adicionalmente todo personal que va a trabajar con el equipo debe contar con su dosímetro. Este dosímetro es personal y siempre se va a ubicar a la altura del pecho o sobre la cintura del operario. Vamos a ingresar a nuestro búnker. Como ustedes pueden ver aquí, la pared que tenemos de nuestro búnker, bastante considerable. El material es hormigón y por dentro se tienen placas de plomo. Aquí nosotros tenemos nuestro equipo de rayos X. Este es un generador de electrones, los cuales van a ser emitidos y van a frenarse sobre un blanco de tungsteno. Los electrones parten a tal velocidad que al momento en que se frenan de golpe van a emitir los rayos X. Nosotros aquí tenemos nuestro centro de la fuente, que tiene aquí un punto de color rojo, y por aquí abajo es por donde van a ser emitidos los rayos X. Para poder trabajar con nuestro equipo y evitar que sobrecaliente, nosotros contamos con una bomba de enfriamiento. Esta bomba trabaja únicamente con agua destilada. Como se puede notar, suena bastante el momento que se enciende la bomba, por lo cual es fácil evidenciar cuando la bomba está encendida. Adicionalmente, en nuestro búnker nosotros tenemos un timbre de emergencia, la luz y un timbre de emergencia en caso de que si yo estoy trabajando aquí por dentro, viene alguien, no se da cuenta que está alguien aquí, cierra la puerta, no tendría como que me escuchen porque no suena mucho, entonces se tiene el timbre. Y también nosotros debemos percatarnos de que no podemos trabajar, no podemos encender nuestro equipo con la puerta del búnker abierta. Aquí se tiene un sensor de seguridad en la cual únicamente va a permitir que el equipo de rayos X se encienda cuando la puerta esté en contacto con ese sensor. Nosotros aquí podemos ver que se cuenta con una luz de seguridad. Esa luz se va a encender y va a estar parpadeando únicamente cuando el equipo esté encendido. Mientras el equipo se encuentra apagado, esa luz se va a mantener de igual manera apagada. Ya. Como normas de seguridad, nuestro laboratorio ha desarrollado ciertos requisitos que nos pide la SCAN, que es la Secretaría de Control de Aplicaciones Nucleares, debido a que nosotros tenemos un equipo generador de rayos X, para los cuales nosotros siempre tenemos que tener a la vista el peligro de radiaciones ionizantes y la marca de peligro de radiación, ¿sí? Estas marcas siempre están visibles para todas las personas que estén en el laboratorio. Además, cuando uno está encendiendo o utilizando el equipo, nosotros no podemos permitir el acceso de ninguna persona externa, por lo cual el encendido del equipo se hace con la puerta cerrada. Por acá nosotros vamos a ver las franjas de seguridad que permiten delimitar el área de las personas que tienen acceso a nuestro laboratorio y las personas que van a ocupar el equipo, ¿sí? Como ustedes ya vieron, la consola de mando solo es utilizada por las personas que tengan licencia y también posean un control dosimétrico bimensual, en este caso que se realiza con el dosímetro que tenemos aquí nosotros en el pecho. También cada 6 meses nosotros nos vemos obligados a medir la radiación con un Geiger, ¿sí? Que nos permite determinar si se está emitiendo o generando radiación en 4 puntos determinados. 2 puntos que están en el aula y 2 puntos, uno en externo del edificio y uno externo a la oficina contigua, ¿sí?
Aquí se puede evidenciar el punto 3, que está en la puerta de entrada. ¿Sí? Estos puntos ya fueron calculados delimitados en un procedimiento establecido por el laboratorio. Además, tenemos que identificar los peligros. Este equipo no se puede utilizar más que solo el personal autorizado, como se ve, y no se puede manipular. También la salida de emergencia y las licencias otorgadas al personal. ¿Sí? Estas licencias son obtenidas después de un curso y capacitación para cada uso del equipo. ¿Sí? Aquí está el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables, emite una licencia de operación tipo C, en la cual nos detalla el tipo de equipo, el kilovoltaje máximo y el miliamperaje máximo que se va a utilizar en cada equipo. Siempre el equipo debe estar desconectado. Cuando solo va a usarse, tiene que conectarse. Como ustedes ya saben, tenemos seguridad, la luz que se prende cuando está el equipo en funcionamiento, también el sonido característico de la bomba, y también tenemos lo de la llave de seguridad que nosotros tenemos que ingresar en la consola de mando para poder utilizar. Sin esta llave de mando nosotros no podemos utilizar el equipo y es una seguridad más. También, como seguridades, este búnker tiene un candado y las llaves solo son utilizadas por el personal autorizado y seguro. ¿Sí? Tienen que notar que nosotros tenemos una puerta de blindaje, ¿sí? Que tiene internamente partes de plomo para evitar que se salga. El búnker de nosotros que tenemos en el laboratorio es alrededor de 30 centímetros en todas las paredes del edificio y la pared externa es alrededor de 55 centímetros. ¿Sí? Este es el búnker de distanciamiento que nosotros tenemos para que no se emita radiación ionizante. ¿Sí? También tenemos el timbre de seguridad que ustedes ya pudieron observar en la práctica y la luz. Esto de la luz es también para que la persona pueda trabajar en este lugar apartado y con seguridad. ¿Sí? Ahora, nuestro generador solo va a funcionar con las 3 seguridades y cuando la puerta esté totalmente cerrada. También tienen que evidenciar que este búnker, la puerta, tenemos una gradita, ¿sí? Esa gradita nosotros tenemos como seguridad. Cuando el momento de cerrarse, se cierra completamente este cuarto y no permite que ninguna luz ni pase ni por afuera, ni por abajo, ni por arriba de la puerta del búnker. Como pueden notar, también existen 3 formas de generar un búnker o una seguridad de radiación, que son el tiempo de exposición, la distancia y el búnker con concreto. Aquí podemos observar el punto de medición, pero como se indica es medición por fuera, es decir, al otro lado, en la oficina contigua, yo tengo que llevar mi Geiger y realizar la medición. ¿Sí? Cuando se realiza la medición en los 4 puntos que se está observando, nosotros tenemos que hacer con un personal presente de la SCAM, un personal presente de CISO, que es los encargados de la seguridad de la Politécnica Nacional, y la doctora general de la Politécnica General, de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Sí? Nosotros también podemos observar que nosotros tenemos el equipo con anclajes para poder moverlo, pero no se mueve al equipo con mucha frecuencia debido a su vida útil. Este equipo ya superó la vida útil, por eso se lo tiene en una posición estable para que no se genere ningún daño por movilización. Listo. Cuando nosotros estamos operando un equipo de rayos X, tenemos que tomar en cuenta nuestra dosimetría. La dosimetría que podemos nosotros recibir al año es de 5 milisievert al año por norma internacional, pero la norma ecuatoriana nos permite 5 milisievert. Además, nosotros tenemos que tener en cuenta que para diferentes partes del cuerpo humano nosotros tenemos diferentes afectaciones. ¿Sí? Digamos, para los ojos tenemos que controlar un poco más que no exista nada de radiación porque puede ser afectado a nuestra vista. Y también para personas embarazadas. Las personas embarazadas no pueden trabajar con este tipo de equipos o de fuente. Ellos sí están totalmente restringido el acceso a esta área si están en estado de gestación. Para niños o personas mayores también existe un protocolo y una medición mínima de radiación. Previamente a realizar el ensayo de radiografía, nosotros
Que creo que está silenciado. Aló. ¿Ahí se me escucha? Ahorita se le escucha. Ya, perfecto. A ver. Ya, lo que estaba diciendo es que lo que acabamos de ver en el video anterior era un poco de la seguridad, ¿no? Aquí vemos que utilizamos equipos de detección y de medición. Esta instrumentación puede ser para una detección inmediata o una detección por retardo. Lo que acabamos de ver es un equipo de identificación inmediata, que se lo llama Geiger-Müller, en el cual, mediante este caso, la medición, ¿no?, por gases, nos indica la radiación que tiene. Esto lo conoce, es un detector gaseoso. Ya, de igual manera, acabamos de escuchar el dosímetro, ¿no es cierto? El dosímetro, ¿hasta cuántos milisieverts me protege? ¿Alguien escuchó? 7 me parece que mencionó. Ya, pues ahí estamos mal, ¿no? El dosímetro solo mide la radiación. El dosímetro no te protege, ni ninguno de estos equipos te protege contra radiación, ¿no? La única manera de poder atenuar de alguna manera la radiación es mediante el tiempo de exposición. A menor tiempo de exposición, ¿qué sucede con la exposición? ¿Mayor o menor? Menor tiempo, exposición, Menor exposición. ya. Mayor distancia, ¿qué sucede con Menor exposición? exposición también. Ya. Y por último, a más blindaje, Menor exposición. pues ya saben cómo pueden tener menor exposición con estas tres variables que se pueden manejar, ¿no? Tiempo, distancia y blindaje. Estas son las únicas maneras de reducir la radiación que puede estar en el medio, ¿no? Importante. Bien, ahora vamos a ver la consola que controla todos los parámetros que nosotros vamos a setear para poder irradiar nuestros elementos mecánicos, ¿no? Metálicos. Tenemos que realizar el recaldeo de nuestro equipo, dependiendo. Ya, ¿qué es el recaldeo? El recaldeo es poner a punto nuestro equipo. Esto se hace principalmente cuando no se trabaja. Bueno, siempre se hace, ¿no? Pero toma un poco más de tiempo cuando hay lapsos largos de trabajo. Nosotros en Avapoli, como nosotros solo utilizamos el equipo para hacer tesis, alguno que otro proyecto industrial y prácticas de laboratorio. Entonces no es un equipo que se lo utiliza frecuentemente. Entonces el recaldeo es para poner a punto el equipo. Como calentar la máquina, algo así, ¿no? Del tiempo de para que haya estado, que se haya encontrado. ¿Qué es el recaldeo? Únicamente es poner a punto a nuestro equipo para evitar daños y prolongar su tiempo de vida. Nosotros, por recomendaciones del fabricante, podemos ver en esta parte de aquí que según el tiempo de para va a haber un tiempo de recaldeo, por así decirlo. Para este caso nosotros tenemos un tiempo de para que ha estado una semana, entonces va a ser tiempo de recaldeo de 30 segundos para variar el kilovoltaje. ¿Cómo se realiza el recaldeo? Primero que nada nosotros debemos verificar que nuestro equipo se encuentre todas las perillas giradas hacia la izquierda, es decir, en cero. Que nuestra llave esté en contacto y nuestra bomba debe estar encendida. Nosotros también tenemos que calcular aproximadamente el tiempo que va a estar encendido. Nosotros vamos a partir de 100 kilovoltios, que es el voltaje mínimo con el cual trabaja el equipo, hasta su capacidad máxima, que es de 160 kilovoltios. En pasos, como ya se vio, de 10 kilovoltios. Eso, y también debemos trabajar a 5 miliamperios.
Por lo tanto, nosotros en nuestro cronómetro vamos a setear el tiempo de encendido, que aproximadamente va a ser 4 minutos. Ustedes pueden con esto ir jugando. Una vez que transcurre el tiempo que se seteó en el cronómetro, el equipo se va a apagar. Adicionalmente, nosotros tenemos botones de encendido y de apagado. Es decir, que si yo dejé de trabajar a un tiempo inferior del seteado en el cronómetro, yo puedo apagar manualmente el equipo. A continuación voy a encender la bomba de enfriamiento, para lo cual es necesario ingresar al búnker. Como yo escucho que ya la bomba está trabajando, sé que está encendida. Adicionalmente, ahora que ya mi bomba está encendida, voy a encender el equipo, puesta a punto, y ahí está encendido. Ustedes pueden ver que las luces del equipo se encienden, y está seteado el tiempo, y una vez que yo ponga el botón de encender, debo ir moviendo mi perilla del voltaje hasta los 100 kilovoltios, mi perilla del amperaje hasta los 5 miliamperios. Empecemos ahorita. Como ustedes pueden ver, se seteó en menos de 10 segundos el kilovoltaje en 100 y el amperaje en 5 miliamperios. Se debe ir controlando que la plumilla del amperaje no se vaya moviendo y siempre esté seteada en los 5 miliamperios. Adicionalmente, ustedes pueden ver que aquí se enciende nuestra luz indicadora de los rayos X y también nuestra luz que indica que el equipo está encendido. Controlo que ya están los 10 segundos y muevo o incremento 10 kilovoltios. Y así sucesivamente hasta cumplir con el tiempo necesario para que llegue hasta los 160 kilovoltios. Como podemos ver, ya se llegó al voltaje deseado, o el voltaje máximo de trabajo, que es de 160 kilovoltios. Debe esperar 30 segundos, es decir, hasta que el cronómetro marque 3 minutos 30. Y como yo seté un tiempo de encendido de 4 minutos, se va a apagar a los 4 minutos. Entonces llega a los 3 minutos con 30 segundos y yo lo puedo apagar. Ahí el equipo se apagó. Yo regreso las unidades de kilovoltaje y de amperaje a cero, incluso cuando ya el equipo esté apagado y esté en cero. Después de esto, apago mi equipo y procedo a apagar la bomba dentro del búnker. Una vez realizado el recaldeo, mi equipo ya está listo para poder trabajar. Una vez que nosotros tenemos recortada nuestra película de acuerdo a las dimensiones especificadas según el código, nosotros debemos calcular los parámetros de exposición radiográfica. Adicionalmente, nosotros debemos determinar los indicadores de calidad de imagen que se van a emplear, y eso está de acuerdo al espesor de nuestro material base, que en este caso es de media pulgada. Con ese espesor nosotros nos vamos al código ASME sección 5 y vamos a ver en esta parte de aquí que nos indica según el espesor nominal que van desde hasta 0.25 pulgadas, desde 0.25 hasta 0.375 y desde 0.375 hasta 0.5 pulgadas, que esta va a ser nuestra zona de interés. Posterior a eso nosotros nos vamos a fijar en dónde van a ir ubicados nuestros indicadores de calidad, ya sea del lado de la fuente o del lado del film. Nosotros vamos a tener esta configuración. Nuestra fuente va a estar por encima, posterior a esto va a estar nuestra placa radiográfica y debajo de la placa va a estar nuestra película. Entonces, si nosotros ponemos los indicadores de calidad sobre la placa, va a ser del lado de la fuente. Si ponemos entre la placa y entre la película, va a ser del lado del film. En este caso vamos a poner del lado del film, para lo cual
nosotros vamos a utilizar indicadores cuyo diámetro sea de 0.01 pulgadas. Con ese diámetro del alambre nosotros nos vamos a la norma ASTM, que es con la cual se fabrican estos indicadores de calidad, y vamos a ubicar qué tipo de indicadores van a ser, sea el set A, set B, set C o set D. En este caso nosotros para un diámetro de 0.01 podemos emplear el set A o el set B. En este caso nosotros vamos a emplear el set 1B. ¿Qué quiere decir esto del diámetro de 0.01? Cada uno de estos alambres tiene cierto diámetro, que va desde el 0.01, 0.013 y así sucesivamente este set hasta 0.032 pulgadas. Eso quiere decir que aquí se debe ver hasta el alambre de diámetro de 0.01 pulgadas. Una vez que nosotros ya tenemos definidos los indicadores de calidad que se van a emplear, nosotros también necesitamos identificar las probetas y para lo cual vamos a emplear letras de plomo. Estas letras de plomo contienen todo el abecedario y de igual manera números, podemos nosotros nombrarlas o etiquetarlas como nosotros queramos, según sea el caso. Entonces estas letras van a ubicarse sobre cinta masking, como ven aquí, y de igual manera se van a ubicar junto con los indicadores de calidad. Entonces nosotros podemos ver de esta manera, y esto se va a ubicar sobre nuestra placa. ¿Sí? De manera que esta identificación y los indicadores de calidad no interrumpan con el cordón o el área inspeccional. Se lo puede poner de este lado. Nosotros debemos verificar que todas las letras y de igual manera los indicadores de calidad se encuentren dentro de la placa. Entonces, posterior a esto, nosotros vamos a ubicar la película y vamos a emplear masking para sujetar la película y las letras con este material. Entonces, lo ponemos de esta manera. De esta manera. Y así es la configuración de cómo va a ir ingresado nuestra placa junto con los indicadores de calidad, las letras a nuestro equipo de radiografía. Entonces, aquí nosotros podemos ver que las letras se ubican a esta altura y el cordón está a esta altura, por lo cual no interfiere la identificación de los indicadores de calidad con nuestra área de inspección. Dentro de las variables de exposición radiográficas que son importantes determinar, primero que nada es el tiempo de exposición al cual va a estar expuesto nuestro elemento a radiaciones ionizantes. Para esto es necesario conocer su espesor, tanto del espesor del material base como la raíz y la sobremonte. Para ello vamos a hacer uso de un calibrador y de una galga para poder tomar las dimensiones. Vamos a empezar tomando el espesor del metal base. Se van a hacer 3 mediciones. Y con esto se va a obtener un promedio. De igual manera, vamos a emplear nosotros nuestra galga. Vamos a tomar las dimensiones y vamos a realizar un promedio. Para esto vamos a tomar 5 mediciones a lo largo del cordón. El mismo procedimiento vamos a realizar para nuestro paso de raíz. Una vez ya terminado el promedio de las mediciones, nosotros hemos encontrado que nuestro espesor va a ser de 15 milímetros, el cual vamos a hacer el ensayo. Con estos 15 milímetros
nosotros nos vamos a los diagramas proporcionados por el fabricante y vamos a encontrar un tiempo de diagrama de exposición, que va a ser el TC. Para encontrar el tiempo de exposición real, nosotros debemos multiplicar por una serie de factores correctores, que va a estar el primero en función de la película que vamos a emplear, segundo por un factor de densidad, tercero por un factor corrector de distancia y el cuarto un factor varios. Este factor varios va a ser equivalente a 1. Como ustedes pueden ver, tenemos nuestro diagrama de exposición proporcionado por el fabricante de nuestro equipo de rayos X. Ustedes aquí, en la parte superior, ven el kilovoltaje con el cual se puede trabajar. Tenemos, únicamente vamos a trabajar con las líneas continuas, las cuales nos indica el kilovoltaje, que va a ser 100, 120, 140, 160, 180 y 200. Nosotros conocemos la capacidad de nuestro equipo, que no va a ser superior a los 160 kilovoltios. Adicionalmente, nosotros tenemos al lado izquierdo y al lado derecho el miliamperaje con el cual se trabaja. Para nuestro equipo va a ser un miliamperaje de 5. Entonces vamos a trabajar al sector izquierdo. Ustedes en el eje de las X pueden ver que está el espesor del material base que va a ser irradiado y en el eje de las Y ustedes ven el tiempo de exposición. Es decir, esto funciona de la siguiente manera. Para nuestro espesor de 15 milímetros nos vamos al eje de las X. Encontramos nuestros 15 milímetros y podemos ver con qué capacidad de kilovoltaje podemos trabajar. Podemos trabajar con 180, con 160 y hasta 140. Conociendo que el equipo no puede estar encendido por mucho tiempo, vamos a trabajar con 160 kilovoltios. Llegamos hasta este punto de aquí. De aquí nos vamos hacia el eje de las Y y vamos a conocer el tiempo de exposición, que está en 1 minuto 45 segundos aproximadamente. Nosotros aquí también podemos ver los factores de corrección que nos da el propio fabricante. Tenemos en esta parte de aquí factor de densidad. La densidad de la película que empleamos es n igual a 1, por lo cual el factor de corrección es t igual a 1. Para nuestra película estructuras D7, nuestro factor de corrección también será igual a 1. Y los factores de corrección de distancia van a estar en función de la distancia que nosotros deseemos ubicar el elemento respecto a la fuente. Para este caso va a ser de 50 centímetros aproximadamente, para lo cual el tiempo de corrección es de 0.5. Entonces, según nuestro diagrama de exposición, nuestro tiempo de diagrama va a ser de 1.45 minutos. Por el factor de película, que va a ser igual a 1, el factor de densidad, que va a ser igual a 1, y el factor de distancia que nosotros escogimos de 50 centímetros va a ser de 0.5, por nuestro factor varios, que es igual a 1. Entonces nosotros realizamos ya la multiplicación. Una vez obtenido nuestro valor de tiempo de exposición en minutos, vamos a transformar a segundos, para lo cual obtenemos un tiempo de 44 segundos. Estos 44 segundos únicamente van a ser adecuados cuando la distancia se controle, que sea la que observamos en el diagrama, que era de 50 centímetros. Para el caso de que nosotros no podamos ubicar nuestra probeta a 50 centímetros, sea una distancia distinta, ya sea de 60 o 40 centímetros, vamos a tener que ocupar la ley inversa de los cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo de exposición va a ser proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Por qué nosotros no vamos a trabajar con las intensidades? Las intensidades serían únicamente cuando trabajemos con radioisótopos. Entonces, si nosotros únicamente nos enfocamos en esta parte de la fórmula, podremos realizar el cálculo si la distancia 1 va a ser de 50 centímetros, la distancia 2 sería la distancia a la cual ubicamos las probetas. Nosotros ya despejando nuestra fórmula, vamos a encontrar un tiempo de exposición 2 para una distancia real a la cual vamos a ubicar nuestro elemento desde la fuente, considerando que si nosotros alejamos nuestro objeto de la fuente, el tiempo va a ser mayor, y si acercamos un poco, el tiempo va a ser menor. Para esto nosotros encontramos que vamos a ubicar nuestro elemento a 55 centímetros, por lo cual va a estar un poco más alejado y el tiempo va a ser mayor a nuestros 44 segundos que fue calculado inicialmente.
Realizando esta operación, nosotros vamos a tener un tiempo de 53 segundos aproximadamente. Y así es como se realiza el cálculo del tiempo de exposición. Otro de los factores de exposición radiográfica es el kilovoltaje, que igualmente está determinada por el diagrama, el miliamperaje, la distancia, que es la que ya determinamos. Entonces nosotros ya, determinado el tiempo de exposición, vamos a ubicar nuestra probeta sobre esta mesa, recordando que va a estar a una distancia de 55 centímetros desde la superficie del cordón hasta nuestro foco. Para esto nosotros también es necesario que centremos, y para eso utilizamos la herramienta de TIM propia del equipo. Nosotros con esto lo centramos de la manera adecuada con el fin de reducir al máximo la penumbra geométrica y tener una película final de excelente calidad. Pues también tenemos esta guía, pero es más práctico utilizar la herramienta de TIM. Siempre debemos verificar que nunca se quede esta guía de esta manera, porque al momento de que se raya o se enciende el equipo, esto va a influir sobre la radiación, va a tener en parte la energía de radiación y no se va a tener una buena calidad final de la película. Entonces recogemos todo y vamos a encender nuestra bomba de enfriamiento. Entonces, cerramos nuestro búnker, vamos a ubicar la llave de contacto, vamos a setear el tiempo, que era de 53 segundos. Entonces, como ustedes pueden ver, el tiempo ya está seteado, que son los 53 segundos. Recordar que el recaldeo ya estaba hecho previamente y verificando que las condiciones estén adecuadas. Yo también, para realizar el ensayo, cuento con mi dosímetro, que pueden ver como parte del pecho. Hay que recordar, chicos, que cuando el personal vaya a realizar un ensayo de radiografía o vaya a encender el equipo, el personal que no esté autorizado debe estar fuera de esta línea de seguridad. ¿Sí? Únicamente el personal que cuenta con su dosímetro y está capacitado para encender el equipo puede estar dentro de esta zona. Entonces, ahora sí, vamos a encender este equipo ya con el tiempo seteado. Recordar que vamos a trabajar con un kilovoltaje de 160 y un miliamperaje de 5. Entonces, verificamos que nuestras perillas estén todas a la izquierda, es decir, posición 0, posición inicial de encendido. Nosotros encendemos con este botón y se va a apagar automáticamente a los 53 segundos. Debemos llegar inmediatamente a los 160 kilovoltios. Ustedes pueden apretar la parte de acá. Entonces nosotros ahorita podemos utilizar nuestro Geiger para verificar que no hay energía remanente. Nosotros vemos que la batería está en correcto estado y vamos a trabajar. Hay cierto tipo de sensibilidad. Vemos X100 no hay radiación, 10 no hay radiación, X1 no hay radiación, por lo cual es seguro trabajar en esta distancia. Entonces vemos que el tiempo ya está por terminar. Y se apaga automáticamente el equipo cuando llega a los 53 segundos. Pongo mi posición inicial, veo que todo está en cero nuevamente, y ya es seguro de que yo ingrese al búnker. Ahorita no pasa nada si ingreso. Primero apagar la bomba, yo puedo retirar el evento. La ventaja de trabajar con un equipo de rayos X es que únicamente cuando esté encendido el equipo yo voy a tener radiación ionizante, a diferencia de las radioisótopos que trabajan con rayos gamma, que siempre están emitiendo radiación ionizante, para lo cual siempre es importante tener su blindaje. Aquí únicamente necesitamos nuestro búnker para cuando el equipo esté encendido. Entonces ahorita yo me garantizo de que no tengo ningún tipo de radiación ionizante y puedo de igual manera medirlo con el Geiger para verificar.
Nosotros extraemos nuestra placa y vamos ahorita a hacer el revelado y posteriormente realizaremos la interpretación. Ok, en nuestra primera etapa acabamos de ver cómo se irradian los diferentes componentes, sean estas placas, tuberías, filetes, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta de lo que se acabó de ver en la primera etapa? Sí, ¿no? Sí, Sí, dime. disculpe, mi pregunta va hacia el equipo. Donde se ponía el tiempo, donde se seteaba el tiempo, me parece que esos botones son bastante antiguos. Siendo así, ¿de qué año más o menos es del equipo? ¿O no sé? Des- ¿O no sé? eh, Desconozco exactamente, pero el técnico, el Santiago Camacho, me dijo que tenía unos 60 años de este equipo. Que es más, la persona que había instalado por primera vez este equipo ya se jubiló, creo incluso. Entonces es importante conocer eso, ¿no? Bueno, obviamente no se trabaja con equipos tan antiguos, ¿no? En la industria. Las personas, las empresas más que nada ya invierten en equipos altamente modernos. Pero que hay que recalcar que como es una fuente artificial, con el correcto mantenimiento nos puede dar la energía adecuada para poder irradiar. Y de hecho, hasta ahora no sigue funcionando. Ustedes saben lo complicado que se dice es adquirir un nuevo equipo, ¿no? En entidades públicas. A diferencia que, por ejemplo, imagínense, primero hubiese sido riesgoso adquirir una fuente gamma, pero si hubiese sido adquirido en un inicio, ya iríamos por nuestra tercera fuente, debido a que, como les explicaba en un inicio, la energía que emiten estas fuentes va deteriorándose con el tiempo. Eso como dato para complementar la respuesta, no sé si está de acuerdo a lo que preguntaste. Sí, sí, que muchas gracias. Actualmente, ahora lo que se tiene, bueno, se hace radiografía, sí, sí, se hace bastante radiografía, pero con fuentes gamma. Eso han de ver bastante en campo. También se utiliza rayos X en campo, menos que la radiación gamma, ¿no? Hay que estar claros en eso. Actualmente, empresas, bueno, un poquito más fuera de este país, ya tienen equipos de radiación para que te den en tiempo real, algo así como en los médicos, ¿no? Las tomografías. Pero uno de los ensayos más utilizados últimamente y que ha tomado repunte son los ultrasonidos, UT, PAUT, con corrientes de EDI. Entonces es importante ver que hay nuevas metodologías que nos pueden dar otros resultados, ¿no? Volumétricos de igual manera. ¿Alguna otra pregunta adicional? Sí, profe, una pregunta. Sí, dime. Acerca del factor de corrección, me parece para el tiempo, para el cálculo del que utiliza, que al principio le sale 44 segundos y después utiliza una relación. ¿En qué, o sea, por qué utiliza esta relación? Más que todo sería la pregunta. Y ya. A ver, voy a abrir la guía que les compartí. Ahí había de radiografía dos partes, ¿no? Si recuerdan. Guarden un segundito, voy a abrir la guía, que ahí tenemos las tablas. Ok, bueno, no están las fórmulas aquí en esta guía, ¿no? Es porque, bueno, ustedes simplemente lo que tenemos que hacer es de interpretación, pero no hay inconveniente. Lo que se hace es sacar un tiempo
en función de lo que nosotros tenemos. Y esto adaptarlas a unas tablas. En estas tablas está en función de la distancia. Déjame ver. No están aquí. Entonces, sacas para una distancia en tabla, ¿verdad? Te da ese tiempo. Y ahora tú tienes que adaptar a una nueva distancia, que es la distancia a la que tú colocas. Me parece que en tabla es 50 centímetros, no me acuerdo. Y aquí creo que coloco como a 55, 53. Entonces lo que hace es una relación nada más, de distancia y tiempo. Utiliza un valor teórico de tablas y luego hace como una ecuación para adaptarse a la distancia que en realidad estamos aplicando. ¿De acuerdo? Es porque estos factores nosotros acabamos de ver que sacamos de una gráfica, como vimos al inicio. En la consola ustedes vieron una gráfica, ¿no es cierto?, de voltajes y de amperajes. Entonces, es para hacer una relación nada más, que saca un nuevo tiempo en relación a la distancia que sí estamos aplicando. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, bueno, luego ya discutimos también, ¿no?, sobre algún otro aspecto de esto. Vamos al cuarto oscuro. Ustedes conocen que para revelar los resultados tenemos que irnos a un cuarto oscuro debido a que la incidencia de la luz sobre estas placas puede velar nuestros resultados. Entonces es importante ese manejo adecuado, ¿no? Ya les voy a compartir el video para que pongan atención. Para poder trabajar en el cuarto oscuro, nosotros únicamente vamos a trabajar con la luz roja proveniente de las lámparas que se encuentran aquí y en la pared de acá. Adicionalmente, nosotros tenemos una cortina la cual vamos a cerrar para trabajar en nuestro cuarto con el fin de poder reducir al máximo la iluminación exterior. Nosotros aquí en nuestro cuarto oscuro tenemos distintas zonas. Una para realizar el corte de las películas, para realizar el secado de las películas. Nosotros aquí tenemos nuestra área de las finas para poder realizar el proceso de revelado. Nosotros aquí adicionalmente nos indican los pasos que se debe hacer. Baño revelador con su respectivo tiempo, baño de parada, baño de fijado y baño final. Y finalmente nuestra área donde vamos a preparar los químicos tanto de revelador como de fijador. Y nuestra zona para limpiar todos los instrumentos que utilicemos. Aquí nosotros podemos ver la mezcla para poder realizar nuestro baño de revelador. Se necesita agua, se mezcla con la parte A del revelador, se agita de 3 a 5 minutos. Posterior a eso, se mezcla con la parte B. Adicionalmente, se debe mezclar de 3 a 5 minutos y finalmente se mezcla con la parte C. Cada una de estas mezclas se deben proporcionar en cantidades ya especificadas por el fabricante. De igual manera, para el fijador, nosotros mezclamos agua con parte A del fijador, mezclamos de 3 a 5 minutos. Posteriormente añadimos la parte B, mezclamos de 3 a 5 minutos y de igual manera ciertas proporciones dependiendo de la cantidad que se desee preparar. El proveedor siempre proporciona las cantidades para la preparación de 1 litro o de 1 galón. Para poder realizar el ensayo de radiografía industrial, nosotros necesitamos recortar la película que viene en esta presentación, los rollos de aproximadamente 90 metros dentro de estos cartones, y las películas se encuentran dentro de dos láminas de plomo y dentro de este cartón, que es de color negro por dentro. Nosotros, para recortar la longitud deseada, siempre vamos a recortar 1 pulgada adicional a cada lado del cordón soldador. Es decir, si tengo un cordón de 5 pulgadas, tendré que cortar una longitud de 7 pulgadas de la película. Nosotros realizamos ya la marca donde se va a realizar el corte y vamos a cortar
Hay que señalar que este procedimiento se lo realiza con la luz roja, que se vio en el video anterior. Únicamente por cuestiones didácticas lo estamos realizando con luz visible. Entonces nosotros procedemos a cortar la película. Una vez que se ha cortado la película, nosotros vamos a poner estos capuchones, que únicamente es cartón de las películas que ya se utilizaron. Y vamos a poner esto en ambas partes, ya sea de la película y del rollo. Doblamos el capuchón y lo sellamos con nafta. Estos capuchones se emplean únicamente para que no entre luz, la radiación de la luz visible y no velen nuestra película. Esta es la presentación como vienen nuestras películas radiográficas por dentro. Nosotros aquí podemos ver el cartón, como les naranja por fuera, pero es dentro en su interior. La película radiográfica viene dentro de 2 láminas de plomo. Como se manipula plomo, siempre es necesario utilizar guantes de protección. Ustedes pueden ver que la película en su inicio es de un color bastante claro, pero al ingresarla sobre el revelador va a reaccionar de manera que se va a oscurecer la película, va a adquirir esta tonalidad. Para iniciar con nuestro proceso de revelado, nosotros primeramente debemos colocar los químicos sobre nuestras tintas, siempre verificando el orden que nos indican los letreros. Primeramente será el revelador, posterior será el baño de parada, únicamente es agua común, luego vendrá el fijador y luego vendrá el baño final, en lo cual únicamente es agua nuevamente. Para lo que es de los químicos que empleamos aquí en el laboratorio, por cuestiones didácticas nosotros reutilizamos estos químicos. Es por eso que a medida que se van usando van haciéndose un poco más fuertes los olores que emanan estos químicos, por lo cual es necesario siempre trabajar con mascarilla. Adicionalmente, nosotros al momento de manipular las películas es importante trabajar con guantes de látex para evitar que la película no se manche con las huellas dactilares de las personas. De igual manera, siempre se la debe sostener de los costados o de los perfiles, siempre evitando realizar este tipo de contacto con la película. La manera en la cual la película va a ingresar a cada una de las tinas va a ser de la siguiente manera. Se lo va a ingresar primero de un extremo, se la va sujetando de esta manera, agitándola hasta que ingrese por completo, siempre evitando que se generen burbujas. ¿Cuál es el tiempo que debe permanecer? Nosotros aquí vemos en estos letreros el tiempo. Por ejemplo, para el baño de revelador van a ser 3 minutos que debe estar la película sumergida. Para lo que es el baño de parada, que será en agua, va a ser de 1 minuto y siempre verificando que el fijador va a ser el doble del tiempo de revelado. Para este caso serán 6 minutos. Entonces, a medida que la película va a estar sumergida en el agua, va adquiriendo un color más oscuro de esta manera. Una vez que ha pasado los 3 minutos, nuevamente se la extrae, evitando entrar en contacto con las huellas en la superficie y nuevamente ingresar de esta manera en el agua. Este baño de parada únicamente es para que se limpien restos del revelador. Se espera 1 minuto y posteriormente se va a extraer la película para ingresarla en el fijador. Entonces, extraemos la película, siempre evitando entrar en contacto. Baño de fijador. Lo que realizan los químicos, primero en el revelador se va a revelar la imagen de la película, de la placa que haya sido irradiada. Es decir, ahí va a adquirir la forma de la radiación que recibió la película, y en el fijador es donde ya se va, por así decirlo, a fijar la imagen dentro de la película. Posterior al baño de fijado,
ya es seguro encender la luz visible, porque la imagen ya está grabada dentro de la película, por lo cual ya es seguro. Entonces yo extraigo la película y en este punto, en el último baño que es de agua, ya es seguro encender la luz. Nosotros que ya después de que se haya realizado el revelado y sacado nuestra película, están listas para realizar la inspección, la interpretación y la evaluación. Para eso nosotros tenemos algunas guías que nos sirven como patrones, que están explicadas en algunos documentos, en la cual nos indica cómo distinguir lo que pueden ser faltas de fusión, mordeduras, escorias, porosidades, etc. Hay que recordar que todo esto está en base a la experiencia del inspector, lo que pueda determinar durante la inspección mediante este ensayo. Nosotros para realizar la inspección vamos a emplear negatoscopios y también instrumentos de medición. Estos negatoscopios prácticamente son instrumentos que van a iluminarse, se pone la película ahí y nosotros podemos encender nuestro equipo. Tenemos una perilla, una resistencia para poder controlar la cantidad de iluminación. Es importante siempre proteger la vista del operario, porque esta iluminación puede ser bastante fuerte. Ustedes aquí vamos a poner dos películas para que puedan apreciar. Aquí ustedes pueden ver los indicadores de calidad. Utilizamos el set B. Aquí se pueden apreciar las líneas o de los alambres. Y aunque en la cámara no se ve bien, en persona se puede apreciar que se ven 1, 2, 3, 4, 5 y 6 alambres. En la película de la derecha se puede apreciar 1, 2, 3, 4, 5, 6 de los alambres. Entonces, para verificar que tenga una buena calidad, hay que comprobar cuál es el mínimo diámetro del alambre que se puede verificar y que se ve en la película. Para este caso, las dos películas cumplen con los criterios. Adicionalmente, nosotros podemos ver aquí que las partes más oscuras corresponden al metal base, la más película, y las partes más claras corresponden al cordón de soldadura. Dentro del cordón de soldadura nosotros podemos apreciar distintas discontinuidades. Por ejemplo, en la película de la derecha podemos apreciar una serie de porosidades. Son porosidades individuales, porosidades clúster. También se puede apreciar el perfil de soldadura, algunas irregularidades, algunas concavaciones, y en la parte de la derecha nosotros podemos apreciar lo que aparentemente es una fusión incompleta. Adicionalmente se tienen los cráteres de soldadura, se pueden apreciar mordeduras. Para esto es importante siempre verificar que se tenga el reporte de inspección visual o las placas para comprobar que no sean estas mordeduras y sean discontinuidades internas, que en este caso podrían ser lo que son faltas de fusión o inclusiones de escorzo. Entonces, cuando nosotros identificamos la discontinuidad, procedemos a realizar la medición. Para este caso vamos a utilizar una regla y tenemos una falta de fusión de aproximadamente 3.2 centímetros. Con esas dimensiones nosotros nos vamos al código y vamos a realizar la evaluación, si es una discontinuidad o si es un defecto. De igual manera para los poros, nosotros aquí tenemos poros clúster, entonces los poros clúster se deben evaluar, mejor dicho, por zonas de los poros o también poros individuales. Y de esta manera nosotros siempre trabajamos en base al código de construcción para el cual fue elaborado nuestro material y vamos a poder realizar una adecuada evaluación. Ok, entonces lo que acabamos de ver fue cómo se revelan, ¿no?, las películas después de haber sido radiadas y cómo se inspecciona. Lo que es importante es el manejo de los negatoscopios para poder identificar. Aquí no se puede ver también las discontinuidades de las placas debido a que no se tiene la misma definición y detalle que
que en vivo, ¿no? Con la placa que nosotros podemos obtener de manera física. Hay que recordar que esto es un ensayo volumétrico, nos da un registro permanente, que en este caso son las películas, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de ver los misceláneos? No es chuema. Misceláneos, dice. Ese otro sí habla feo. Sí, se escucha todito lo que dicen, ¿verdad? Esta está grabadita. A ver. Radiografía industrial, nosotros necesitamos controlar la radiación que está emitiendo el equipo y tenemos que controlarlo de alguna manera. Estos no nos protegen, pero nos permiten ver cuánto se está irradiando y si esa es una escala permitida para laborar tranquilamente. Entonces, nosotros tenemos aquí un Geiger. Este Geiger nos permite a nosotros medir en dos escalas, la negra y la azul, ¿sí? Vamos a observar que nosotros encendemos, ponemos en batería y tiene que llegar en el rango de batería. Cuando llegue en el rango de batería, nosotros podemos utilizarlo, podemos ponerlo en por 100, por 10 y por 1. Entonces, si este equipo nosotros lo movemos y nos acercamos al generador de rayos X o a una fuente gamma, va a moverse la aguja y marcar cuánto está irradiando o cuánto está llegando al gauge. Listo, ahora vamos a mostrarles un Geiger con otra funcionalidad, que en caso tiene un como alarma, ¿sí? Igual, de la misma manera se debe controlar la batería. Este está subiendo a la batería y comienza a sonar un pitido. Una vez que ya llegue, se comprueba, se puede poner igual en diferentes escalas para nosotros poder medir cuánto se está irradiando. De esta manera, si comienza a irradiar más de lo necesario, lo que nosotros podríamos resistir, esto va a comenzar a sonar como una alarma. Y esto es un medidor de radiación, pero este solo es una alarma, ¿sí? Que se enciende y va a medir la radiación y va a sonar en el caso que ya supere su parámetro, que más o menos es de unos 5, más o menos milirroentgen, que ya cuando supere ese parámetro nosotros ya tenemos que salir corriendo en el caso. Listo. Existe, además de existir el dosímetro, que es un accesorio que nos permite registrar la dosis que se está irradiando en el operario, existen estos dosímetros tipo lápiz. ¿Sí? Estos dosímetros tipo lápiz igual registran cuánta irradiación se va guardando en el operario. Cada operario puede llegar a un límite máximo permitido por norma internacional o por norma del país. ¿Sí? Eso pueden ustedes tranquilamente consultar. Ya. Una vez realizada la toma radiográfica, nosotros tenemos que verificar la densidad de la película radiográfica, es decir, cuánto está oscuro la película radiográfica. Si está muy oscura o está muy clara, nosotros podemos verificar con este patrón, ¿sí? Tiene que tener establecido que cuando se ocupa equipos de rayos X, tiene que estar más o menos en una densidad de 1,7 hasta 4. Si está muy oscuro va a salirme ya a un valor que supera 4 y si está muy claro va a salirme un valor inferior a 1,7. ¿Sí? Listo. Entonces el equipo se enciende con este botoncito de aquí. Nosotros ingresamos aquí en esta flechita y vamos a poder medir cuánto está de densidad. Como pueden ver, la zona más oscura en este momento es de 3.12. No supera los 4 establecidos por norma. Si nosotros ponemos en una parte más clara, vamos a notar cómo va bajando la densidad, ¿sí? Como se puede ir observando. Tenemos que prenderlo y apagarlo y ir verificando. Listo.
दूर से ही लूं क्या? Ok, vamos a ver la magrafía, ¿no? Una fuente de radiación gamma. C'est une technique de contrôle non destructive qui utilise une source émettrice de rayonnement gamma. En plaçant la source de rayonnement et un film de part et d'autre de la pièce à contrôler, on obtient un cliché comparable à une radiographie médicale. Cette technique permet, sans endommager l'équipement industriel, de détecter dans le métal des défauts d'homogénéité, mais aussi de s'assurer de la qualité des soudures ou encore de vérifier l'état de corrosion. La gammagraphie utilise des sources de très haute activité pouvant présenter des risques sanitaires importants. Il peut y avoir des conséquences économiques. Aquí se puede ver una cámara de gammagrafía, ¿no? Se le conoce como pila radiográfica que se encuentra dentro de este contenedor. Este contenedor está hecho de paredes de plomo o de acero con una alta densidad. Majeure en cas d'incident ou d'accident. Cette activité est donc encadrée par une réglementation spécifique. Le matériel est un gammagraphe. Il est constitué d'un projecteur d'environ 20 kg sur lequel on adapte une télécommande et une gaine d'éjection associée à un embout d'irradiation. La source gamma est stockée dans le projecteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Nous allons maintenant voir comment on réalise un cliché de gammagraphie. Il faut d'abord monter le matériel. Entonces tenemos estas partes de estos acoples extensores para poder introducirnos en geometrías Il diferentes. faut mettre en place un film photographique derrière ou autour de l'objet à contrôler. Por ejemplo, aquí para poder radiar una sección transversal circular, las placas se las coloca de esta manera, ¿no? La parte superior, como les explicaba. Ensuite, Aquí vendría a ser nuestro foco de radiación y podemos obtener la éjecté par l'intermédiaire de la gaine jusqu'à la position d'irradiation. La durée d'exposition est adaptée au type de pièce à contrôler, c'est-à-dire de quelques minutes à quelques heures. Pour finir, c'est le retour de la source dans son logement à la fin du temps d'exposition. La gammagraphie comporte des risques sanitaires et économiques. Concernant les risques sanitaires, il y a des effets à court terme liés à une exposition. Entonces, esta es la consecuencia de no tener cuidado, ¿no? Con ese tipo de radiografía, perdón, de radiación ionizante. Puede causar laceraciones muy graves en la piel. Prácticamente terminan en cáncer, ¿no? Exposition accidentelle très importante. Ces effets peuvent se traduire par des brûlures consécutives à une exposition localisée ou par la modification de la formule sanguine. Ils peuvent aller jusqu'au décès dans le cas d'une exposition du corps entier. Il y a également des effets à long terme, comme les cancers liés à des expositions répétées. La gravité des effets ne dépend pas du niveau d'exposition, mais la fréquence d'apparition des cancers augmente avec la dose cumulée. Concernant les risques économiques, ils sont principalement liés à la condamnation de tout ou partie d'un site suite à la perte de maîtrise d'une source radioactive. Les zones condamnées peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de mètres. Es importante señalar y delimitar el área adyacente a donde se va a realizar el trabajo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba en campo, las personas que iban a radiar a la empresa que iba a usar gammagrafía solía hacerlo desde las 10, 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, debido a que a esas horas obviamente no va a haber un flujo de personas y siempre manteniendo un radio de distancia de mínimo unos 500 metros de donde se va a radiar, ¿no? Pendant plusieurs semaines. Les rayonnements gamma ne se voient pas, ne s'entendent pas et ne se sentent pas, mais ils peuvent très bien se mesurer à l'aide d'appareils adaptés. Le risque lié au rayonnement ionisant impose des mesures de prévention spécifiques et les travailleurs doivent être formés afin de supprimer. Aquí podemos ver lo que es la verificación de la radiación
Avant tout, il est primordial puede d'éviter une existir. situation où une personne se trouverait en contact Es un Geiger digital, ¿no? Que de igual manera funciona con Une exposition un au gas contact de en la source la de parte quelques interna secondes que nos seulement da suffit pour la générer radiación les que se encuentra en ese conséquences lugar efficaces en temps. permanente. La position de la source doit toujours être connue des opérateurs. La source est en permanence guidée dans la gaine d'éjection lorsqu'elle sort du projecteur. Un voyant informe les salariés du retour en position de sécurité de la source lorsqu'elle réintègre le projecteur. Et les opérateurs disposent d'appareils de mesure permettant de leur signaler la présence et l'importance des rayonnements. Dès lors que c'est possible, il est primordial de mettre en place des protections collectives qui permettent d'atténuer les rayonnements. Dans l'idéal, les radiographies sont réalisées au sein d'un bunker dont les murs épais en béton atténuent fortement les rayonnements. Si ce n'est pas possible, il convient d'utiliser d'autres types d'écrans et à minima un collimateur afin d'atténuer au mieux les rayonnements. Pour les contrôles in situ, le poids important des écrans peut empêcher leur utilisation. Dans ce cas, le seul écran sera le collimateur. À ce moment-là, afin de limiter les doses reçues par les travailleurs, il est important que ceux-ci restent le plus loin possible de la source. Le matériel est équipé d'une télécommande qui permet de rester à distance du projecteur lorsque l'on actionne la sortie de la source. L'opérateur, quant à lui, doit s'éloigner de l'appareil pendant la phase de tir. Afin de s'assurer que personne ne s'approche par mégarde de la source, une zone interdite doit être délimitée et signalée autour de la source. Seuls les opérateurs sont autorisés à pénétrer dans cette zone dite d'opération. Ils bénéficient d'un suivi médical spécifique et portent des dosimètres individuels qui enregistrent la dose de rayonnement reçue. Les opérateurs doivent être formés aux risques encourus lors de l'utilisation d'un gammagraphe et sur les mesures de prévention à mettre en place. Avant de pouvoir manipuler un appareil, un travailleur doit obtenir un certificat d'aptitude à le manipuler. C'est une sorte de permis de conduire. La capacitación es importante, ¿no? Aquí vemos un resumen. Nos dice que la radiografía es una actividad de alto riesgo que solo pueden efectuar personas calificadas con certificaciones. Se debe tener todas las medidas de prevención en el lugar antes de comenzar a radiar, ¿no? Las medidas a tomar deben ser estrictamente respetadas. La seguridad es importante, ¿no? Listo. Ya, esta es la hoja de datos que ustedes van a tener. Tiene que ser exactamente lo mismo que ya se venía haciendo. Tienen que indicar aquí las discontinuidades que ustedes pueden apreciar. Ustedes pueden descargarse de internet, pueden buscar en registros una guía para poder identificar. Yo les voy a compartir un video, el enlace del video para donde tienen unas referencias, ¿no? De las discontinuidades más comunes. En el chat les voy a colocar en este momento. O pueden buscar ustedes información similar a esta. ¿Qué hay en el video? En el video ustedes tienen el tipo de discontinuidad en función de la imagen que ustedes pueden ver en las radiografías, ¿no? ¿Cómo van a hacer la interpretación de esto? Ustedes ya tienen la medida X y Y. Va a ser de 150 por 70 las dimensiones de esta imagen. Van a ser divididas en dos zonas, zona A y zona B. La parte central a la izquierda, zona A. De la central a la derecha, zona B. Que ustedes localizan, ¿no? Si para ustedes el centro es del 0, 0 a menos, digamos, menos 20. Ya veo esta discontinuidad. Del 0 al más 30 encuentro esta. Del 0 al menos 7, por ejemplo, puedo encontrar aquí esta parte de aquí, estas zonas negras que ustedes tienen que poder identificar qué es. ¿Ok? Entonces no se olviden que este informe es para la siguiente semana. En la siguiente semana yo les voy a tomar una evaluación de esto, ¿no? Ya que no hay tiempo para esta semana. En la evaluación de la siguiente semana yo les puedo preguntar, ¿no? Les doy una imagen y les digo qué tipo de discontinuidad es en ese momento. Seguramente eso lo voy a hacer de manera oral. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir esta imagen, ¿no? El señor, no sé, Guerrero. ¿Qué discontinuidad es esta? Ya, si me dice, está bien.
tiene el punto. Si no, no. ¿De acuerdo? Con otras imágenes que puedo obtener. Listo, muchachos. Creo que eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Si están ahí. Sí, estaba claro ahí. Sí. Sí, todo está claro. Y ahí tengo otra inquietud. ¿Quién tenía abierto el micrófono? No, hombre. David, Yo, profe. Sí, 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 yo. ¿y qué pasa con lo que dijiste? Lo que pasa es que aquí hay un niñito pequeño y sabe estar aquí jugando algunas cositas. Porque el fragmento que escuché no estaba bien, ¿no? Ten en cuenta eso. ¿De acuerdo? Claro, no, la verdad no sé qué se escucharía, pero Listo. Si no hay más preguntas, voy a tener en consideración todo lo que han dicho el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana, ¿no? No se olviden de estudiar lo que vimos el día de hoy para la prueba de la siguiente semana y principalmente identifiquen defectos. Como les digo, yo les voy a poner una imagen ahí, una radiografía, y yo les señalo la zona y ustedes me indican qué discontinuidad hay en esa radiografía, ¿de acuerdo? Estudien de rayos X y de rayos gamma y todo lo que hemos visto el día de hoy. No se olviden que tienen que subir hasta la siguiente semana. ¿Listo, muchachos? ¿No hay preguntas? Dije una pregunta. En este caso también nos va a dar una probeta a cada persona. Sí. Una probeta para cada persona. Y les voy a hacer la distribución. Ya saben, cada uno examina su probeta, ¿no? De esa manera sí ya tienen el repaso para defender la siguiente semana la identificación, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ya listo. Entonces ahí nos quedamos, ¿no? Un buen inicio de semana a todos. Nos vemos el siguiente lunes. Igual el siguiente lunes, máximo 1 hora nos debemos de demorar. Solo es de evaluación, ¿no? Listo, muchachos. Hasta la siguiente semana. Bueno, hasta luego. Gracias, Miki, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, dije. Hasta luego.